Muy bien, muy buenos días, queridos hermanos. Buenas, buenas. ¿Cómo están? ¿Cómo está el ánimo hoy día? ¿El frío? Sí, harta humedad. Buenos, no buenos. Bueno, damos gracias al Señor por estar acá, los que estamos acá, y nos gozamos, ¿verdad?, en lo que Dios ha hecho, en lo que está haciendo en nuestras vidas. Ustedes se han dado cuenta de los tipos de, escúcheme bien, de los tipos de oidores, de escuchadores, podríamos decir, con los cuales les toca relacionarse o interactuar día a día. Las personas que lo escuchan se han dado cuenta, ¿no? En la casa, en el trabajo, los colegas, no sé. ¿Qué tipo de oidores, de diferentes oidores podemos encontrar? A mí el primero que se me vino a la cabeza es el TDA, ¿sí o no? Ese que cuando tú le estás hablando se distrae fácilmente, no te está mirando, sus ojos están por otro lado, o tú le haces una pregunta y te sale con otra cosa, o le estás hablando algo y te sale con otra cosa, o están en las nubes. Ese es un tipo de oidor, ¿no?, que con los cuales nosotros interactuamos. Quizás nosotros somos de ese tipo de oidor también. ¿Qué otro tipo de oidor se nos ocurren o nos relacionamos? Yo pensé en aquellos que terminan las frases por ti. ¿Se han fijado esas personas que terminan las frases por ti? Y ya antes de que tú termines de hablar, ya te están dando una respuesta. No te dejan terminar. También, ¿sí o no? ¿Qué más? Están aquellos que le entra por un oído y le sale por el otro. Me acordé de un personaje como de los 80, decía, me entra por aquí y me sale por acá. ¿Se acuerdan o no? ¿Qué otro tipo de oidores? A ver si se le ocurre a uno a ustedes. Los que no escuchan. Ok. Hoy día, la pregunta que quiero que todos los que estamos acá nos hagamos, y los que escuchen después también en YouTube se haga, es ¿qué tipo de oidor de la palabra eres tú? ¿Qué tipo de oidor de la palabra eres tú? El propósito de este sermón es que cada uno de nosotros nos evaluemos y nos preguntemos, ¿qué tipo de oidor de la palabra soy yo? La voy a dejar hasta ahí por mientras, porque el desarrollo del sermón se va a tratar de eso. Estamos en la serie El reino en parábolas, el reino de Dios en parábolas, ¿ya? Así que a lo largo de esta serie vamos a estar hablando harto acerca del reino de Dios, que es el reino de Dios, que entendemos por el reino de Dios, y vamos también a verlo a través de estas parábolas. ¿Ustedes conocen alguna parábola? La del hijo pródigo, que creo que la más conocida, la del buen samaritano. ¿Cuál? Del sabio y del necio. ¿Qué es una parábola? Es una historia, ¿verdad? Es una historia. Muchas veces se dice que es una ilustración, pero pareciera ser, y a la luz de la parábola que se nos leyó hoy día, que leyó Benja, pareciera ser que las parábolas no son tan solo una ilustración. Una ilustración es como una historia que te sirve para ilustrar, valga la redundancia, para iluminar algo, ¿verdad? Para dar un ejemplo. Pero pareciera que a partir de esta parábola, que al contrario, las parábolas muchas veces tienen un mensaje oculto que la multitud, la gente, no logra ver. Voy a poner un ejemplo, y voy a poner el ejemplo más famoso, la parábola del hijo pródigo, ¿ya? Esto es muy importante. Para poder entender una parábola hay que saber a quién Jesús le está hablando. Y en el caso de la parábola del hijo pródigo, Jesús le está hablando a los fariseos. Entonces eso es algo que hay que tener muy, muy en la mente. Hay un hijo que se porta bien y otro que se porta mal. El que se porta bien supuestamente se quedó en la casa, y el que se portó mal se fue a recorrer el mundo, ¿verdad? Al final, ¿cuál de los dos hijos
es el que se arrepiente y que entra a la fiesta. El que supuestamente se portó mal, porque se fue a recorrer el mundo. ¿Y qué pasa con el hijo que se portaba bien, supuestamente? La parábola no dice que se arrepienta y no quiso entrar a la fiesta. Y ese era el mensaje que Jesús le estaba dando ¿a quiénes? A los fariseos, a quienes le estaba hablando, y ellos debían haberse sentido identificados. ¿Se entiende? Entonces las parábolas muchas veces no son simplemente una ilustración para ejemplificar algo, sino que hay un mensaje más de fondo que debemos ver. Así que las parábolas son historias que Jesús dirige a sus oyentes y que tienen por motivo revelar una verdad que está oculta acerca del reino de Dios. ¿Ya? Y esta serie se llama El reino de Dios en parábolas. Una verdad acerca del reino de Dios que no está tan fácilmente a la vista. ¿Por qué? Porque los oyentes, al no estar preparados, muchas veces no entienden el mensaje. Puede que entiendan la historia, ¿verdad? La historia del sembrador, sembró en esta tierra, una salió, otra no, otra se secó. La historia puede que la entiendan, pero el mensaje detrás de la historia no necesariamente la entiendan. Por eso en esta parábola que se nos leyó hoy día, que es la que estamos viendo hoy día, la parábola del sembrador, los discípulos le preguntan a Jesús, ¿por qué le hablas en parábolas? Y es interesante lo que Jesús responde, ¿verdad? Versículos 11 al 13. Dice, a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos. Eso le está diciendo a sus discípulos. Pero a ellos no se les ha concedido. Al que tiene, se le dará más y tendrán abundancia. Pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene, se le dará. Aún lo que tiene, se le dará. Por eso les hablo en parábolas. Porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. En la versión de Marcos dice, para que viendo no vean y oyendo no oigan. Es más fuerte todavía. Y esto quizás puede ser desconcertante, ¿verdad? Puede ser desconcertante. Lo hablábamos el otro día en la comunidad misional. ¿No se supone que la idea es que la gente entienda el mensaje? ¿No se supone que la idea es que uno dé un mensaje para que la gente entienda y de esa manera crean en Jesús y de esa manera entren al reino? Eso sería lo más intuitivo. Pero vamos por parte. Jesús estaba hablándole a la multitud, se sube a una barca y desde ahí le habla a la gente que estaba en la playa y le habla acerca de los secretos del reino de Dios. De acuerdo a este pasaje, hay dos grupos: la multitud y aquellos a quienes Jesús les explica la parábola. La multitud son los de afuera. Para ellos el mensaje está oculto, se le habla en parábolas para que viendo no vean y para que oyendo no oigan, porque a ellos no se les ha concedido conocer los secretos del reino. Con esta parábola, Jesús quiere mostrarnos que el reino de Dios es ofrecido a todos, por eso que es sembrado en los diferentes tipos de tierra, a todo tipo de tierra, a todo tipo de oidores, inclusive los que tienen TDA, a todos los corazones, pero no todos lo aceptan y no todos reciben ese mensaje, ese llamado. Ahí es donde está el punto. Y por eso es que el pasaje mismo dice, de este modo se cumple lo que dijo el profeta Isaías.
en el capítulo 6. Por mucho que oigan, no entienden. Por mucho que vean, no comprenden, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y se les han tapado los oídos y cerrados los ojos. Ahí es donde está el problema. El problema está en el corazón endurecido, en el pecado que está en cada uno de nosotros y de todos los tipos de oidores. Basta leer los evangelios, todos los evangelios, para ver la resistencia y la oposición que tuvo que sufrir Jesús, tanto de los líderes religiosos, de los fariseos, los enfrentamientos que él tuvo que tener, valga la redundancia, pero no solo de ellos, sino que también de la multitud, porque en la efervescencia vemos que la gente le sigue, ¿verdad? Los panes y los peces, pero al poco andar la gente después lo abandona. Al poco andar la gente dice, no, la enseñanza de él es muy difícil de digerir y de aceptar. Resiste su mensaje, no acepta su enseñanza, ¿y qué es lo que hace la gente? Lo abandona. Los mismos que los que gritaban, crucifíquenlo, crucifíquenlo, una semana antes estaban recibiéndole con palmas y con alegría, hosana, los mismos. Un ejemplo, en el capítulo 12 de Mateo, es decir, un capítulo antes, un poco antes, hay un episodio donde Jesús sana a un ciego y mudo, justamente como una demostración de lo que significa que Jesús es el que trae el reino. Él es el rey del reino, que viene a revertir los efectos del pecado. Él viene a traer sanidad, Él viene a traer restauración. Y los fariseos, en vez de reconocer aquello tan evidente, ¿qué es lo que hacen? Le atribuyen esta sanidad a Belcebú, el príncipe de los demonios. Es decir, su razonamiento está tan torcido, sus corazones están tan oscurecidos y endurecidos, que le atribuyen el poder y la obra que evidentemente es de Dios, pero se la atribuyen ¿a quién? A Satanás. Se cumple la profecía de Isaías. Por mucho que oigan, no entiendan, por mucho que vean, no comprenden, porque sus corazones se han endurecido y son un pueblo insensible y sus oídos se han tapado y sus ojos se han cerrado. Viendo el poder de Dios ahí enfrente de ellos, no reconocían que Él era el Hijo de Dios. Por eso, en el versículo 16 de nuestro pasaje del capítulo 13, Jesús le dice a sus discípulos, dichosos ustedes, dichosos, porque ven y oyen. Aún los profetas y los justos del Antiguo Testamento desearon ver lo que ustedes ven y desearon oír lo que ustedes oyen. ¿Por qué? Porque ellos tenían frente a sus narices nada más ni nada menos que al Rey del reino, al Hijo del Dios Altísimo, el que trae el reino. Estaban ahí escuchando su enseñanza, viendo sus obras. Este pasaje que voy a decir ahora es maravilloso. Por favor, clávenselo en su mente y en su corazón. Mateo 11. También dos capítulos anteriores. Está todo ahí mismo, juntito. 2 capítulos anteriores. Mateo 11, del versículo 2 al 6. Yo lo encuentro maravilloso. Yo, de verdad. Dice, Juan estaba en la cárcel y al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, envió a sus discípulos a que le preguntaran, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Los discípulos de Juan fueron donde Jesús. Jesús respondió, vayan y cuéntenle a Juan lo que están oyendo y viendo. Los ciegos ven, los cojos andan,
Los que tienen alguna enfermedad en su piel son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Dichoso el que no tropieza por causa mía. ¿Se dan cuenta, no? Maravilloso, maravilloso. Por si queda alguna duda, esto está pasando. Cuéntenle a Juan lo que ustedes están viendo y oyendo, las cosas que están pasando. Dichosos ustedes, bienaventurados, porque ustedes están viendo aquello y oyendo aquello que los profetas del Antiguo Testamento y los santos del Antiguo Testamento desearon ver y oír. Los discípulos de Jesús y los discípulos de Juan oyen y ven que el reino ha llegado. A ellos sí se les es dado, ¿no? Amén. ¿Están conmigo todavía? ¿Sí? Vamos. Ahora vamos a ir a la parábola misma. A la parábola misma. Diferentes clases de suelos que representan diferentes clases de oidores y de corazones que están dispuestos o no a recibir la semilla que es el mensaje del reino. La semilla es el mensaje del reino. Entonces, en primer lugar, está la semilla lanzada en el camino, donde el suelo es más compacto, por ahí la gente camina, pasan las bicicletas, las carretas, y por lo tanto el piso queda duro. Entonces, ¿qué pasa? Vienen los pájaros y se comen la semilla. Este tipo de suelo representa a aquel que escucha la palabra del reino, no la entiende, y viene el maligno y arrebata lo que le fue sembrado en su corazón. Jesús mismo está dando esta explicación. Segundo tipo de terreno, la semilla lanzada en terreno pedregoso. Brota rápidamente, pero también se seca rápidamente, por cuanto no tiene profundidad. Y al no tener una raíz profunda, viene la aflicción, viene la persecución, y ¡pum! En un 2x3 ya no está fuera. Esa persona no persevera. Tercero, la semilla lanzada entre espinos representa los corazones que oyen el mensaje, pero los problemas, las presiones, el engaño en las riquezas, ahogan la palabra y no dan el fruto esperado. Y un cuarto tipo de tierra es la semilla que está lanzada sobre buena tierra y que es aquella tierra que produce fruto, dice al 100, al 60 y al 30%. En algunas versiones parte del 100 hacia abajo y en otras partes del 30 hacia arriba. Es interesante eso. ¿Qué podemos sacar de esta parábola entonces para nosotros hoy día, acá, en este día húmedo? Jesús está predicando a las multitudes. Él es el sembrador que está esparciendo la semilla, el misterio del reino de Dios, y está describiendo tipos de oyentes, o tipos de tierra, o tipos de corazones que oyen la palabra del reino. Como decía al principio, la pregunta que partía al principio para nosotros: ¿qué tipo de oidor de la palabra eres tú? Es el mensaje para nosotros. ¿Qué tipo de oidor de la palabra eres tú? Hay un tipo de oyente que parte muy entusiasta. Son nuevos, tienen ganas de participar, se comprometen, participan, pero al poco tiempo ese entusiasmo decae y se apaga. ¿Por qué? Porque tienen raíces poco profundas. Sus vidas cristianas, sus convicciones no están verdaderamente arraigadas, cimentadas, como dice Pablo, profundamente en la palabra de Dios. Entonces son frágiles. Cualquier cosita, pum, cualquier problema, pum, cualquier mirada, pum, cualquier inconveniente,
se van, ya no están. No pensaban que ser un discípulo de Jesús fuera algo costoso. También están aquellos que oyen, les interesa explorar más, pero con el poco andar, las presiones de este mundo, los compromisos que tienen familiares, los engaños, el engaño de las riquezas, lo ahogan y no dan fruto. En mi experiencia como pastor, he visto, yo creo que este es el caso que yo más he visto. Son como personas que llegan a la iglesia, son nuevas y se quedan como siendo nuevas para siempre, porque nunca avanzan, nunca crecen, nunca se comprometen más. Personas que una parte de ellos quieren formar parte, quieren entrar, quieren seguir a Jesús, pero las presiones del trabajo, la exigencia laboral, las ambiciones personales, el deseo de ganar más, les impide seguir, les impide dar un fruto de fe, de perseverancia, de constancia, como un discípulo de Jesús. Y justo hoy día somos menos, pero quizás las iglesias están llenas de este tipo, o no sé llena, pero quizás hay mucho de este tipo de oidor, que viene, que está ni muy adentro ni muy afuera, ni muy comprometido, ni menos. Entonces, esa es la pregunta que tengo hoy día para ti, que el Señor tiene para nosotros. ¿Qué tipo de tierra eres tú? ¿Qué tipo de corazón dispuesto, moldeable, eres tú? ¿Qué tipo de oidor de la palabra eres tú? Vienes, oyes, pero cuando te vas para la casa no te queda nada. Como decía, te entra por un oído y te sale por el otro. Me entra por aquí, me sale por acá. O quizás quieres ser parte, pero no quieres estar tan adentro, ahí, siempre, como a cierta distancia. Venir los domingos para ti quizás es difícil, no te da, porque tienes otros compromisos, otras prioridades, y no estás dispuesto a pagar el costo de lo que significa estar adentro, de lo que significa pertenecer, de lo que significa ser un discípulo de Jesús, el costo del discipulado. Así que evalúa tu corazón. ¿Cuáles son aquellas cosas que te impiden dar el paso, entrar, ser parte, ser un genuino seguidor de Jesús? ¿Qué tipo de oidor eres? Un oidor tibio, quizá, o frío. Y para aquellos que consideramos que estamos dentro, porque yo dije que habían dos grupos, ¿verdad? La multitud, pero también están los discípulos que están con Jesús en la barca y a quienes Él les explica la parábola. Y quizás dentro de los que estamos acá nos identificamos. Yo decía en la comunidad misional el jueves, yo me identifico con esos, con aquellos que están con Jesús. Ese primer círculo a quien Jesús les explica. Y no solamente eso, sino que les llama dichosos. Dichosos ustedes, porque a ustedes sí les es dado. Estos son buena tierra, que dan fruto al 30, al 60 y al 100. Entonces, de esto me gustaría decir un par de cosas. Primero, estar dentro, ser buena tierra, es pura gracia y misericordia de Dios. Eso es lo primero que no debemos olvidar. A ustedes se les ha concedido. A ustedes se les ha concedido entender, oír, ver estas cosas. Dios nos concedió esa gracia. Versículo 11. Dios es el que llama y nos da el privilegio de ser parte de aquellos que han comprendido el misterio del reino. Pero de estos que están, de estos que son, de estos que están dentro, hay unos que dan al 100, otros dan al 60 y otros dan
al 30. Entonces, si tú consideras que estás dentro de este grupo, la pregunta que te quiero hacer y a lo que quiero llevarte a reflexionar es: ¿cuánto es el fruto que estás dando? ¿Y por qué? Porque es interesante. Estos son los que están dentro, los que son, pero dan diferentes porcentajes de fruto. Entonces la pregunta es esa. Quizás te conformas con dar el mínimo en todo lo que significa. ¿Cuáles son cuántas T tenemos? ¿Son 5 o no? ¿O 4 nomás? No me acuerdo. A ver, veamos. ¿Cuáles son? Talentos. No importa el orden. Talentos. Tiempo. ¿Cómo estás dando tu tiempo, tu compromiso también en la semana para bendecir a otros, servir a otros, ir a una comunidad? Tiempo. Tesoros. ¿Cómo está tu generosidad? ¿Cómo está tu diezmo? ¿Cómo está el dar para el otro? ¿Cuál es el otro? Testimonio. ¿Cómo está tu testimonio? ¿Y me falta un tema o no? 4 nomás. 4. Gracias, el hombre de los números. Son 4. Entonces, como discípulo de Jesús, quizás te estás conformando en llevar una velocidad crucero. Tranquilo, sin sobresaltos, ni muy adentro ni muy afuera, comprometido, pero ni tanto. Quizás nos pasa lo mismo que les pasa a los otros. Las preocupaciones de este mundo, los afanes, los compromisos, no te permiten comprometerte más como un discípulo de Jesús, que ya somos, como un discípulo del reino. Y el secreto para esto nos lo da Jesús mismo en el Evangelio de Juan, en lo que se leyó. ¿Cuál es la manera de dar fruto? ¿Cuál es la manera en que podamos dar mayor fruto del que estamos dando? Y Jesús lo contesta en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, en el versículo 5, cuando Jesús mismo dice: yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ¿qué dice? Lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, la diferencia del fruto, por qué unos dan al 100, otros dan al 60, otros dan al 30 y así, radica en cuán arraigado, cuán sostenido, cuán unido estás a la vid, que es Jesús. ¿Sí? Voy a repetir la idea. La diferencia de fruto radica en cuán arraigado, cuán sostenido y cuán unido estés a la vid. El que está unido, alimentándose de la savia, de la palabra, del Espíritu que fluye de estar unido a Cristo, ese va a dar mucho fruto. Mucho fruto. Y Jesús mismo dice: separados de mí, nada podéis hacer. Ahí mismo lo dice. Y en el mismo pasaje, en el versículo 8, dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Es decir, el llamado que Dios nos hace, el deseo de Dios para nosotros, para nuestra vida, es que llevemos mucho fruto. ¿Y cuál es la forma de llevar fruto? Mantenerse unido, arraigado a la vid. Cuando creemos, cuando crecemos, cuando buscamos a Dios, cuando oramos, cuando vamos a su palabra, cuando estudiamos su palabra profundamente, cuando asistimos a los discipulados, nos comprometemos con los discipulados, cuando vamos a la comunidad en la semana para alimentarnos, ¿verdad?, de estar en comunión con otros y estudiar la palabra.
cuando nos tomamos en serio la congregación dominical y estamos ahí porque sabemos que es una instancia para bendecir a otros y para nosotros ser bendecidos. Cuando damos ese fruto, estamos dando la gloria a Dios. Y es un círculo, además es un círculo virtuoso, porque eso nos va ayudando a dar más fruto. Y ese fruto además nos va ayudando a que perseveremos más, seamos constantes y queramos buscarle más. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Entonces, de nuevo, la pregunta: ¿qué tipo de oidor de la palabra eres? ¿El que te entra por aquí y sale por acá? O a lo mejor eres el tipo de oidor afanado, que el afán, el quehacer, el afán por el dinero, por las cosas, no te permite ser un discípulo que está ahí adentro, con Jesús, disfrutando de Él. ¿Cuál es el fruto que Dios espera de nosotros? Un fruto de fe, de perseverancia, como un discípulo. Así que oremos al Señor y pidámosle al Señor que Él ponga en nosotros ese deseo de servirle, de seguirle, de ser genuinos discípulos que le buscan, que quieren servirle en el contexto de su iglesia. Porque eso también es importante. Es verdad, tú también le sirves en tu trabajo, por supuesto, y eso es maravilloso, pero le sirves también en el contexto de su iglesia, de la comunidad que te ha dado. Así que oremos al Señor y demos gracias por esta nueva serie que comenzamos y por esta palabra. Señor, te damos gracias porque se nos ha concedido el entender y comprender, Señor, los misterios del reino de los cielos. Gracias, Padre, porque tú un día tocaste nuestras vidas, nos transformaste nuestro corazón, abriste nuestros oídos para oírte a ti, Señor, oír tu voz. Y te damos gracias por eso. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a ser discípulos tuyos que te aman, que te sirven, que buscan el reino, que anhelan el reino, que te anhelan a ti, que anhelan tu presencia, Señor, en medio nuestro. Ayúdanos. Ayúdanos no simplemente a ser asistentes del domingo, sino que queremos ser discípulos tuyos que te adoran, adoradores en espíritu y en verdad. Gracias te damos por esta palabra y gracias porque tú nos exhortas, nos llamas la atención, Señor. Destapa nuestros oídos. Quita, Señor, cualquier cosa que esté impidiendo, Señor, ver afanes, problemas, Señor, ansiedades que estén en nuestras vidas y que podamos verte a ti, que podamos glorificarte y podamos servirte, Señor, y que podamos ser esa semilla que da fruto, Señor, para tu gloria. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.